Las obras en este barranco de Benifairó, en Valencia, o el soterramiento de una línea ferroviaria son algunas de las adjudicaciones que los empresarios que han confesado financiar ilegalmente al Partido Popular recibieron del gobierno valenciano de Camps. Un informe policial concluye que recibieron obras por valor de 800 millones de euros en 4 años. Ese informe podría permitir a la Fiscalía abrir una nueva causa contra Camps. Bueno, pues los empresarios valencianos que han confesado en ese juicio la financiación ilegal al PP valenciano recibieron en 4 años 800 millones de euros en adjudicaciones del gobierno de Camps. Es lo que aparece en un informe policial recogido en esa causa Gürtel. La Fiscalía podría abrir una causa a Camps si se confirma que esas donaciones fueron a cambio de obras. Por el soterramiento de esta línea de ferrocarriles valencianos al término de Alboraya, la Generalitat de Francisco Camps, según un informe policial, adjudicó en 2007 45 millones de euros a la empresa de Enrique Ortiz, que hace unos días confesó en la Gürtel que abonó actos del PP con facturas falsas. ¿Esto es así? Sí. La de los ferrocarriles es una de las adjudicaciones que la Fiscalía podría investigar si fueron a cambio de donaciones al PP. Además de Ortiz, otros 4 empresarios de la Gürtel que reconocieron los hechos aparecen en el informe policial: Vicente Cotino, el propio Ortiz, Luis Batalla, Enrique Jimeno y Antonio Pons. En total, más de 800 millones de euros en adjudicaciones que cobran relevancia tras lo confesado en el juicio de la Gürtel. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro. Es un encargo que le ha hecho el presidente Camps y Juan Cotino. Y el sobrino del expresidente del Parlamento valenciano Cotino, el empresario Vicente Cotino, es a quien más dinero se le adjudicó, más de 500 millones de euros repartidos en varios años, como 2007, cuando hubo elecciones autonómicas en Valencia. Esto es de veritat. Precisamente, si la Fiscalía consigue vincular adjudicaciones con financiación irregular del PP, podría implicar a Francisco Camps, al imputar un delito de malversación continuada o cohecho aún no prescrito, aunque el expresidente valenciano niega cualquier irregularidad. Que nuestra financiación estaba ajustada a derecho. La Fiscalía no comenzará a investigar las posibles conexiones hasta que acabe el juicio de la Gürtel valenciana.